Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a este su canal Entrevista Académica. Hoy, hoy contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Díaz Pérez. El doctor Juan Carlos Díaz Pérez como licenciatura es ingeniero agrónomo fitotecnista de la Universidad de Guadalajara. Cursó la maestría en fisiología vegetal en la Universidad de California Davis en Estados Unidos de América. Tiene el doctorado también en fisiología vegetal en la Universidad de Davis, California, y cursó el postdoctorado en horticultura ambiental en la Universidad de California Davis en Estados Unidos. Actualmente es profesor en el Departamento de Horticultura, Universidad de Georgia. Ha recibido honores y reconocimientos como es el del año 2020, el Senior Research Scientific Award for Excellence de la Universidad of Georgia en Tiffin en Campus. También en el año de 2017, el reconocimiento Julian C. Miller Senior Distinguished Research Award, el Southern Region American Society for Horticulture Scientists, Mobile, LA. Bueno, adicionalmente a esos reconocimientos, otros tantos. La verdad, doctor, vaya currículum, la verdad impresionante, la verdad es que es un gusto tener contacto con mexicanos que ponen en honor el honor de los estudiantes mexicanos en el exterior. Pero, como siempre, quisiera darle el uso de la voz a usted, doctor, para que nos dé una pequeña semblanza profesional y actualmente académica de lo que está haciendo en la Universidad de Georgia. Sea usted bienvenido, es un honor tenerlo en este programa y gracias por haber aceptado esta entrevista. Muy buenas tardes, doctor. Adelante. Muy amable, Ricardo. Primero que nada, agradecerte tu gentileza de poder participar en tu programa. Es un gusto tener contacto contigo y con la gente de México. En realidad, cuando uno sale del país, aquí un poquito como un paréntesis, uno sigue conectado. Hay muchos mexicanos que estamos muy conectados aunque vivamos en otros países, conectados con el país. Pero bueno, en cuanto a mí, yo, como bien lo dijiste, estudié agronomía, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Guadalajara. Ahí estudié, trabajé unos añitos en la Ciudad de México en un programa del gobierno encargado de reforestación y huertos familiares. Después me fui a estudiar la maestría y el doctorado, como también ya lo narraste, en el año 94 y me incorporé a un centro de investigación del CEP-CONACYT, se llama el CIAD, que se encuentra en Culiacán, Sinaloa. Este centro de investigación se especializa en calidad y análisis de cuestiones de almacenamiento de frutas y hortalizas. Después trabajé como profesor en la Universidad Autónoma Antonio Narro en Saltillo, Coahuila, y como investigador en un instituto de investigación del Politécnico que está en Yautepec, Morelos. Ahí trabajé en temas de fisiología y biología en general de frutas tropicales. Ya en el 98 me reclutaron acá a la Universidad de Georgia y a partir de ahí sigo trabajando en lo que es producción, fisiología de hortalizas. Trabajamos diferentes aspectos de sistemas productivos buscando sobre todo la sostenibilidad o sustentabilidad de los sistemas productivos. En una gran diversidad de productos hortícolas, principalmente lo que es el jitomate, los diferentes tipos de chiles, trabajamos con cebollas, con lechugas, etcétera, etcétera. Pero básicamente el punto es ser productivos y en la medida de lo posible proteger el medio ambiente. De eso se trata. Ese es uno de los grandes retos en el área en la que yo estoy, estamos enfrentando.
Claro, perfecto. La verdad, doctor Juan Carlos Díaz Pérez, de verdad, me siento muy halagado porque como usted, tuve la oportunidad de entrevistar a otro doctor en Australia. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Estados Unidos? Mira, estuve casi 8 años en California estudiando mis posgrados y el periodo de postdoctorado. Casi fueron 8 años. Y después me regresé a México. Había que pagar, no fue el único motivo, el pagar la deuda con el CONACYT, ¿verdad? Claro. Yo tuve una beca CONACYT y sí, yo me sentía obligado, me sentía comprometido, quería regresar a México. Y estuve trabajando aquí muy a gusto. Yo no me quería ir de México. Fueron circunstancias de la vida por las que salí y acá sigo, pero yo sigo queriendo mucho mi México. Yo no huí de México, ¿verdad? Yo me fui muy por circunstancias que no viene al caso aquí comentar, pero son así como cualquiera de todo, ¿verdad? Tenemos razones a veces somos como piedras que vamos en un río y situaciones nos mueven para un lado, nos mueven para otro. Eso fue lo que pasó en mi caso, y, pero fueron 4 años muy agradables en México, en donde yo trabajé como investigador en diferentes instituciones que ya les mencioné, y que me permitió tener un poco como una experiencia de lo que es ser investigador en México. Y ahora trabajando acá, pues tengo la experiencia de Estados Unidos y puedo ver un poquito de manera comparativa cómo se hacen las cosas en los dos lados, ¿no? Fue una experiencia muy interesante. Pues ese es uno de los temas, la verdad, que a mí me gustaría comenzar a tocar con usted, doctor. Eh, UDG, la Universidad de Guadalajara, es una institución pública. La Universidad de Davis y la Universidad de Georgia, en donde usted está, entiendo que la Universidad de Georgia es pública, pero la Universidad de Davis es particular o es pública también. En los dos casos, Ricardo, son universidades públicas. Son lo que le llaman, el término es un poquito complicado para traducir, land grant, universidades land grant. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se dio la guerra civil en Estados Unidos en el año por allá 1870, se dio la emancipación o empezó la emancipación de la gente de raza negra, las personas esclavizadas. Entonces se empezaron a establecer colegios o centros de entrenamiento para los hijos de los trabajadores de los campesinos o de los agricultores. Entonces, por orden del presidente y del Congreso, a nivel Congreso se estableció que en cada estado hubiera una universidad a la que se le iba a dar terreno para que se pudiera ahí entrenar como agrónomos a los hijos de la gente que estaba trabajando en agricultura. Ok, Entonces, claro. establecieron estas universidades y hay una en cada estado del país. A veces hay dos, pero por lo menos una. Entonces, tanto la Universidad de California en Davis como la Universidad de Georgia son land grant. Ok, La Universidad de perfecto. Georgia tiene el privilegio de ser la primera que se estableció a nivel nacional como Universidad Land Grant. Claro, si no mal recuerdo, creo que fue de los primeros estados que admitió estudiantes negros junto con los blancos. Bueno, ahí es otro tema, mi estimado Ricardo. Ahí fue un poquito más tarde. Acordémonos que el sureste de Estados Unidos era parte, cuando se dio el conflicto de la guerra civil, era del lado perdedor, ¿verdad? En Los la del guerra estado civil sureste, perdió los del sur. los estados del sureste perdieron. Entonces tenían ciertas maneras de pensar conservadoras que, a pesar de que se perdió la guerra civil, persistieron esquemas políticos que limitaban el acceso a la educación, entre otras cosas, de la gente de raza negra. Por eso precisamente se dio el movimiento ese con Martin Luther King 100 años después de la guerra civil. Claro. Fíjense, tardó 100 años en darse ese movimiento que
resultó en una mayor acceso a derechos civiles de parte de la gente de raza negra. Porque Georgia, todos los estados del sureste tenían un sistema en donde había una segregación racial muy Claro, fuerte. sí, Entonces, con Martin Luther King y toda esa gente que venía del movimiento de la lucha de derechos civiles, por orden ya un presidencial, se ordenó que las escuelas ya no podían estar segregadas, o sea, escuelas para blancos y escuelas para negros, no. Ahora todos podrían estar en las mismas escuelas. claro, Entonces, fue un era cambio muy rudo, ¿no? tremendo. La Universidad de Georgia estaba segregada, era para puros blancos. Claro, Había universidades que se crearon por allá en el año 1890, la primera universidad para negros. Entonces, en muchos estados, sobre todo donde la población negra era importante, se establecieron universidades para negros. ya, Y ok. todavía existen, pero ya no funcionan nada más para negros. Claro, ya son Todavía abiertas culturalmente son abiertas, y, así. y- Aunque en esas universidades predomina, digamos, es como que hay un 50-60% de población negra, ok, perfecto. pero no impide a nadie entrar ahí. Sí, Ricardo. Esa es una muy buena entrada. Bueno, ya nos diste un antecedente de la parte racial de las universidades en Estados Unidos. Ahora, yo le voy a preguntar, doctor, universidades públicas en México y en Estados Unidos. Siempre ha existido esa parte, no sé si llamarla malinchista, de decir la educación en México no es buena. Pero yo me he encontrado varias cosas, doctor. A las personas que yo he tenido la oportunidad de entrevistar, son exitosos aquí y son exitosos allá. Tal es su caso. Es la persona, son las bases. Nuestras universidades realmente están deficientes porque no es nada más su caso. La entrevista del doctor Arturo González, él viene de la UAM y usted viene de la UDG, Universidades Públicas. ¿Qué nos podría comentar este doctor? Mira, déjame ver si lo puedo resumir, Ricardo. Yo creo que en ambos países hay diferentes calidades de universidades. Hay universidades élites, como aquí en México, allá donde está la UNAM, por ejemplo, de primer nivel, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México. Y acá en Estados Unidos hay universidades públicas como donde yo estudié, gracias a Dios, la Universidad de California en Davis. Son universidades de primer nivel, pero hay de segundo nivel, haz de cuenta como en los hoteles, ¿no? 5 estrellas, 4 estrellas, las hay en Estados Unidos y las hay en México. Entonces es muy difícil generalizar, habría que ser más específico y a veces incluso comparar programas educativos, porque hay universidades que tienen un programa determinado, una carrera específica que donde puedan ser muy buenos y en otras áreas a lo mejor no lo son tanto. Al menos así es en Estados Unidos. Hay ciertas carreras donde dices, no, mira, si yo quiero estudiar, por ejemplo, periodismo, la Universidad de Northwestern, ya por Chicago, es excelente. Y así hay, Sí, 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 por carrera, hay universidades que se distinguen. me queda claro que Entonces, como en todo ahora, hay exigencias. hay exigencias. Y ahora, ¿cómo está un muchacho graduado? Creo que por ahí va tu pregunta, ¿verdad? Un muchacho graduado, eh, mira, ahí hay que poner varias cosas en la mesa para poder emitir una opinión. Los sistemas educativos son diferentes. Creo yo que en algunos sentidos, al menos hasta en la época que yo estudié, en México había algunas ventajas. Vamos a poner el caso de yo cuando estudié agronomía. A ver, Uno cuando estudié agronomía, desde el primer año, porque yo iba por años, yo ya llevaba clases dirigidas a mi carrera, sí, ¿sí? Desde que yo entraba. Obviamente había otras clases que se pudieran llevar que se podrían considerar
un poco como generales, ¿no? Por decir que la química, que la física, álgebra, había unas carreras, unas materias un poco generales, pero ya llevaba yo materias de mi carrera. Y me imagino que eso ocurría en otras como leyes, como medicina. Así es en México. Bueno, en Sí, Estados Unidos no. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, en general, los primeros 2 años se llevan carreras de, se llevan materias de formación general. ok. Eh, Lo que y llamamos, entonces, lo que llamamos tronco común. sí, pero a veces en el tronco, podría ser un poco como tronco común, pero cuando es un tronco común, ya lleva un cierto enfoque. Por ejemplo, si alguien está en un tronco común para el área de ciencias sociales, no sé, pero ya puede estudiar diferentes carreras, pero hay unas materias que son comunes a un grupo de carreras que tienen algunos elementos en común. ¿Verdad? Como, por ejemplo, no pones en un tronco común a gente que va a estudiar medicina, con gente que va a estudiar leyes, con gente que va a No, estudiar no, no. agricultura. Claro, Acá sí, más cerrado. acá en Estados Unidos sí. Sí, sí, sí. En el tronco común se llevan materias como lo equivalente a, podríamos decirle, como una extensión de la prepa. Ok, Entonces, perfecto. entonces, cuando un muchacho sale de licenciatura en Estados Unidos, en realidad tuvo más o menos 2 años nada más de clases de su carrera. Ok. 2 años. En cambio, alguien de México puede llevar muchas más materias porque estudió 4 años A ver, a ver. enfocados en la carrera. Sí, a ver. ¿Sí? Entonces, una carrera en México es más especializada o dirigida a la profesión que uno que se va a dedicar. Depende de la profesión. En el caso de agricultura, yo diría que la persona puede ser que lleve cursos más especializados porque no puede ser tan general como sería un agrónomo en México. Porque en México pues, tenemos 4 o 5, yo llevé 5 años materias, Claro. cuando en Estados Unidos se lleva 2. Entonces yo veo mi lista de materias y les digo, oigan, yo llevé 50 materias en mi formación y los gringos se quedan sacados de onda y dicen, caray, ¿cómo es posible que hayas llevado tantos cursos? Porque eso en el sistema de Estados Unidos es muy difícil porque son 2 años que te permite llevar, ¿qué serán? Unas 6, 8, quizás unos 15 cursos, cuando mucho. Y párale de contar. Ajá. Ok. Entonces, entonces, en ese sentido le veo una ventaja yo al sistema mexicano. Ahora, ¿qué le veo de desventaja? Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia, pero cuando yo estudié en Guadalajara, tuve también maestros excelentes y maestros muy mediocres, maestros responsables y maestros barcos. Allá hubo casos donde tuve maestros que si fueron 5 veces al semestre o al año a clase fue mucho. O sea, Y en México te lo daba el adjunto o no tenías clase? no teníamos clase, el maestro casi no iba. Y en ese entonces, cuando yo estudié, pues no pasaba nada. Al maestro se le toleraba eso. Entonces uno terminaba con una calificación llevando un curso con prácticamente nada de Ya, clases. de clases, claro. O sea, yo no sé si sea ahorita sí, pero muy triste, así fue cuando yo estudié. No, la mayoría de los maestros cumplía de regular para arriba, pero hubo maestros que así los fueron, que casi no iban. Que son los menos. Fueron los menos, sí. Y tuve unos maestros excelentes. Claro, claro. Tuve maestros excelentes. Entonces, pues unas por otras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno termina, o yo terminaba la carrera en unas áreas bien preparado y en otras que supuestamente llevé el curso mal preparado porque pues nunca tuve clases. Claro. Entonces, cuando uno llega allá, eso
se da, se siente. ¿Cómo? Bueno, en la universidad donde yo estudié, la competencia era brutal, brutal. A la Universidad de California, Davis, es una universidad que tiene unos estándares de exigencia para admitir alumnos muy altos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Llegábamos nosotros acostumbrados al ritmo de México, haz de cuenta como si fueras un deportista, ¿no? Donde tú vas a entrenar 2 horas a la semana y te vas y de repente te enfrentas a jugadores de alto rendimiento que entrenan 8 horas al día, 8 horas al día. Así me sentí cuando yo llegué allá. Ahora, no todas las universidades de Estados Unidos son así. Por Claro. eso digo que varía. Esa donde yo entré con gente donde prácticamente todos mis compañeros eran cerebritos y de todo el mundo. O sea, es una experiencia, tú acá en México, o cualquier universidad normal, pues tú tienes compañeros que son malos, regulares y cerebritos, no muy buenos, los mejores. Sí, como sí, sí, Hay de sí. todo, ¿verdad? Sí, sí. ¿No? Donde yo estudié, eran casi puros cerebritos, mano, todos muy buenos. Entonces, ¿qué siente uno como mexicano? Bueno, yo sentí algunas deficiencias. En unos temas yo estaba muy bien, en otros totalmente deficiente. Mis niveles, por ejemplo, de ciencias básicas, física, química y matemáticas, los traía muy bajos, comparado con la mayoría. Entonces, en resumen, diría, en ciencias básicas yo veía que en México andábamos flojones, en otros temas andábamos bien, por toda esa formación tan diversa de agrónomo que yo tuve, que mis otros compañeros no tenían. Y eso me ayudaba a salir Compensar. adelante. Ok. Pero sí puedo decir algo, Ricardo. Yo creo que en general yo diría la formación en México no es mala. Y con trabajo, con esa formación que traemos, podemos salir adelante. Ah, El estudiante, el estudiante mexicano, mira, es que a veces nos meten en la cabeza la idea de que los mexicanos somos mediocres, de que no podemos, que son mejores los güeros, los europeos, los na. Mira, yo los paisanos que veía por allá en California, donde yo estudié, mis respetos, ¿eh? La caray. mayoría muy buenos y salían adelante. Se sentía que al mexicano se le respetaba por eso, ¿no? Son buenos alumnos. Regreso al comentario anterior, quizás vengamos con algunas deficiencias, pero no venimos tan mal. Y a la hora de trabajar, el mexicano es bien chambeador. Somos bien chambeadores. Sí, sí, Nos sale sí. adelante el mexicano. Sí, tan es así que si sacáramos al estado de California como un país fuera de Estados Unidos, pues sería una de las de las 10 primeras economías del mundo y muchos de los trabajadores ahí son mexicanos, ¿no? Hay una, Así es, Ricardo. y la segunda economía de Estados Unidos es Texas. Entonces, donde también hay muchos mexicanos, ¿no? Claro que hemos tenido ya, y como bien lo dice, doctor, hemos tenido una cultura de menosprecio, porque de esa forma se ha podido mantener a un estatus poblacional diciendo, no, ustedes son mediocres y solamente algunos son elite. Pero para mí es muy importante este programa porque vamos a mostrar la experiencia viva, pero no nada más de un estudiante. Hoy puedo decirle, aunque usted muy humildemente me dice que ostenta el grado actualmente en la Universidad de profesor, pero yo creo que usted es un científico y está dedicado a la investigación ya son muchos mexicanos que yo he tenido oportunidad de contactar y me dan ese panorama tan alegre de decir que
bien usted habla del sistema educativo mexicano, donde usted se creó prácticamente desde primaria hasta la universidad y al final de cuentas son escuelas públicas, porque seguimos bajo el mismo contexto, ¿no? Pensando que solamente las universidades particulares son las que están formando gente para efectos de los próximos profesionistas exitosos en el mundo, sobre todo mexicanos. A mí me llama mucho la atención, doctor, sobre todo esta experiencia que usted nos da y que nos dice que en términos generales, no nada más es usted, sino la mayor parte de los mexicanos que salen a estudiar al extranjero son exitosos. Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Usted ha dado clases en alguna universidad allá en Estados Unidos? Sí, claro que sí, Ricardo. Es una de mis responsabilidades. ¿Qué experiencia tiene de ser docente en Estados Unidos y cómo responden? ¿Son iguales los alumnos que en México? Porque hablábamos de pues, no tan estudiosos, medios y los que llamamos cerebritos, ¿no? ¿Cómo es el estándar en Estados Unidos de los estudiantes? Yo creo que es parecido a lo que yo encuentro en México. Parecido, obviamente de ahí un poco la diferencia cultural, pero no, yo creo que perfectamente comparable. Quizás el estudiante mexicano, sobre todo el que viene de zonas rurales, trae la experiencia de haber crecido en ese ambiente, y hablo del estudiante de cultura. Pero también acá en Estados Unidos yo he tenido alumnos de cultura rural que traen toda esa sabiduría que han aprendido de estar ahí en su casa, ¿no? De cultivar desde niños. Entonces, en resumen, yo diría, pues son parecidos. ¿Cómo se comportan? Bueno, el estudiante estadounidense, ya eso me refería con la cuestión cultural, tiende a ser un poquito más, in, manejarse de manera más como individual. ¿Ok? Culturalmente nosotros nos gusta más andar en bolita, ¿no? Los muchachos. Acá el gringo se maneja más por su cuenta. Obviamente sí interactúan, pero muchísimo menos que los estudiantes mexicanos. Seguimos sufriendo los mexicanos de, como me acuerdo mucho que le dicen el síndrome del Jamaicón, ¿no? Que están un tiempo fuera y luego les da por regresarse. Este, ya los mexicanos, bueno, hay más de 30 y tantos millones en Estados Unidos, pero sigue siendo la cultura del mexicano extrañar la tierra y quererse regresar. Uy, Ricardo, haces una pregunta que tiene muchas aristas. Mira, primero que nada, yo no criticaría la actitud que tuvo el jamaicón. A lo mejor llegué a criticarlo en cierto momento, pero ya con las experiencias que yo he tenido por acá y de conocer a infinitud de paisanos, he llegado a ver que ya experimentar que los mexicanos tenemos una cultura muy fuerte, es muy profunda. El jamaicón no se vino, no se regresó de Europa por cobarde ni porque no tuviera pantalones. Se regresó de Europa muy seguramente porque estaba muy unido a su tierra. Y eso es algo que tenemos los mexicanos. Acuérdate que México tiene fácilmente unos 5,000 años de historia. Tenemos raíces muy profundas, somos un pueblo de una cultura muy fuerte. Entonces eso nos hace que tengamos ¿Ese arraigo? ese arraigo. Y obviamente por eso extrañamos la tierra. Ahora, en cuanto a ese aspecto de extrañar la tierra, también tiene sus asegúnes. ¿A qué me refiero? Mira, la frontera es virtual. Obviamente, Sí, bueno, no tanto, ¿verdad? Trump ahí queriendo poner sus barreras, su muro. ese es otro tema. Pero hay una interconexión muy fuerte entre los mexicanos de Estados Unidos y los de México. Mucha gente en México cree que cuando nos venimos a Estados Unidos, rompemos con México.
Y cuando la mayoría de los mexicanos no, seguimos atadísimos. Y ahorita con los medios de comunicación perfectamente en contacto con nuestra tierra. Y esto es muy claro verlo con las remesas, son 30,000 millones de dólares por año que se envían. Sí, sí, Entonces, sí. entonces, México, los mexicanos de acá estamos conectadísimos. Somos como 30, 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, no somos poquitos. No, no, no. Y estamos bien conectados, Ricardo, pero es por esa fortaleza de nuestra cultura, Yo, yo, por lo que el síndrome ese del jamaicón que hablabas. yo algún día, me acuerdo que platicando con usted, doctor, le preguntaba, ¿ya estamos reconquistando los estados del sur o los del norte de nuestro país, formaban parte del territorio nacional? Por densidad poblacional ya tenemos bastante gente metida allá, ¿no? Yo creo que ese es un tema que en alguna ocasión podríamos platicar, pero ¿usted qué opina? ¿Estamos abarcando toda esa franja? Mira, ciertamente ha crecido la población latina, así le llaman a todos que en realidad de esa población latina somos como 2/3 mexicanos, Claro, ¿sí? Eh, son alrededor de 60 millones de latinos, de los cuales somos casi 40 millones de mexicanos. sí, Bueno, o de origen mexicano. Todavía no somos mayoría. Seguimos siendo, los latinos seremos un 18% de la población de Estados Unidos. Hemos ido creciendo sí, claro. y es parte quizás una de las razones por las cuales han ocurrido medidas que buscan reducir el crecimiento de la población latina. Y yo lo digo crudamente, porque suena fuerte, pero ha ocurrido de facto. Ajá. Todavía entonces no somos mayoría, pero al ritmo que vamos, pudiéramos ser una población acercarnos a allá al 40%, una cosa así, en unos 20 años, si seguimos creciendo al mismo ritmo, cosa que ya no está ocurriendo. Entonces es difícil predecir. Pero si hay lugares, por ejemplo, Nuevo México, donde la población latina es muy importante, creo que anda como en el 30, 40% por lo menos. Texas también por ahí anda como en un 30, 35%. Ya son porcentajes importantes que tienen influencia significativa en términos políticos. Caray, la verdad es que eso es un tema, sería apasionante ver que la expectativa de los latinos en los próximos 10 Pero años. mira, Ricardo, déjame te comento algo sin irme tan lejos. Cuando yo llegué a este pueblo donde vivo, en el sur de Georgia, había un restaurante mexicano, uno. Ajá, ajá, Ahorita hay como unos de 12 a 15. Es un pueblo de 25,000 habitantes, pero había uno. Y ahorita en 20 años ya son más de 10. claro. Sí, eso habla de las costumbres, del arraigo, de la comida, o sea, no, no, Esto no. responde a tu pregunta. Sí, Antes en los supermercados no encontrabas, no tenían una sección mexicana. Ahora es una sección bien larga del Walmart. Vas al Walmart y encuentras toda una sección de productos mexicanos. Esto pues responde en parte a tu pregunta, ¿verdad? sí, claro. Incluso, pero espérame, lo interesante es que el gringo, el estadounidense, está aprendiendo, está tomando esos elementos culturales que traemos. Una persona cuando migra, Ricardo, lleva con él o con ella su bagaje cultural, su Claro, comida, ¿verdad? Su comida, porque tú para el mexicano la comida es muy importante. Por eso hablamos de esa cultura tan fuerte y por qué la cultura mexicana es tan poderosa o por qué la comida mexicana es tan famosa. Bueno, porque tiene una historia, por un lado indígena, por otro lado española. Se mezcló y se hizo una comida súper diversa. Entonces, eso para el mexicano es muy importante, su comida, y la llevamos. Y yo tengo amigos aquí de Guerrero, de Hidalgo, de San Luis,
Todos consiguen sus semillitas y cada uno plantando sus chilitos, sus hierbitas. Y todo eso entró por esa barrera de frontera que te digo que es más porosa que un colador. Claro. Déjame regresar un poquito a la universidad. ¿Qué tan sencillo o qué tan complicado puede resultar para un estudiante que nos están escuchando participar en una selección para hacer una maestría, un doctorado en la Universidad de Georgia? Está competitivo. Sí, es competida la cosa, pero no es imposible. Una de las cosas que yo le digo mucho a la gente de México es de que no nos debemos, como decimos, amilanar, Ok. ¿no? Tenemos que estar convencidos de que nosotros la hacemos y podemos competir con el que nos pongan, Claro. ¿sí? O sea, hay que estar convencido. Entonces, no hay que tener miedo de solicitar. Lo peor que pueda pasar es que te digan que no. Sí. Yo invito a mis amigos a que soliciten. Miren, yo brevemente les diría, yo antes de entrar a California tuve muchos problemas para conseguir financiamiento. No sé, habré solicitado como a unas 25, 30 universidades de Estados Unidos, Canadá, Israel, Japón, de diferentes partes, hasta de la Unión Soviética, antes de que cayera Anterior. el muro de Berlín, era la Unión Soviética. E incluso muy interesante, déjenme les comento la anécdota esa. Yo contactaba a las universidades y me respondían en una carta muy bonita, escrita en una máquina de escribir, de todo así muy informal, diciéndome que no me podían aceptar porque no tenía financiamiento. Bueno, escribí a una universidad de la Unión Soviética y me respondieron. Un profesor me respondió en una carta preciosa. Por ahí la tenía yo guardada. ¿Por qué preciosa? Bueno, para empezar, su caligrafía era formidable, ¿eh? Qué barro, qué letra tan bonita. Pero me la escribió a mano. Ok. Y una carta hermosa. Dije yo, qué detalle, ¿verdad? Entonces, mi punto en esto es, no desanimar, no hay que desanimarnos, echarle ganas. Hay muchas oportunidades afuera. Ahora, hay que ser más concretos y hay que enfocar a los muchachos. Si se trata de estudiar en el extranjero, el muchacho estudiante actualmente tiene que saber que debe saber inglés. Y ese ha sido uno de los talones de Aquiles que yo he encontrado en el estudiante mexicano. Ahora, depende de la universidad. Hay quienes, por ejemplo, están en una universidad privada donde se promueve el que sean bilingües, se da al inglés una importancia grande. Entonces, los muchachos de universidad, yo conozco muchachos de, no sé, del TEC de Monterrey, los que yo he conocido, todos hablan inglés, Claro. Sí, sí, sí. pero no en las privadas, no en las públicas. Entonces, para mí, esa es una enorme falla que hay en el sistema escolar mexicano, porque si buscamos tener estudiantes competitivos a nivel internacional, el no saber inglés inmediatamente los descarta. Bueno, aquí hay algo importante, sobre todo en la educación en Estados Unidos y México. Recuerdo que al entrar el Tratado de Libre Comercio por ahí de 1994, uno de los puntos que se estableció era que los trabajadores mexicanos debían de hablar inglés. Recuerdo que cuando yo estaba chavo y venían gringas, pues uno tenía que acercárseles a hablar, ¿no? Y para ver si había conquista o no, ellos no hablaban inglés. Pasaron los años y hoy muchos norteamericanos hablan español. Me llama la atención. Ya están en un proceso de ampliar su esquema, no nada más al francés, como antes se educaban. Hoy están metiendo en las escuelas elementales, y quiero confirmarlo con usted, doctor, el español. Y esa es una desventaja que aquí no, estamos padeciéndola. En México actualmente tenemos media hora de inglés a la semana en las escuelas públicas. Ahora con la pandemia, pues yo creo que hasta menos, ¿no? Pero eso fue un cambio cultural en Estados Unidos, que ellos hayan empezado a hablar español, o así lo veo yo. ¿Qué me puede decir, doctor?
Estados Unidos es un país muy grande, Ricardo. No puede uno hablar en general. Eso que tú comentas ocurre en estados donde hay una fuerte presencia mexicana. Por ejemplo, California, Texas, Illinois. Ahí sí. Donde yo vivo, no. Ok, Yo he tratado de impulsar eso, presionar un poquito. Me he encontrado un no, ¿verdad? Son estados más conservadores en donde no hay todavía el aprecio del saber español. Pero es muy interesante lo que planteas. Yo lo he hablado con gente de empresas, gente de como Delta Airlines, que tiene su sede aquí en Georgia. Empresas como Delta sí lo ven como importantísimo, pero entonces no ha bajado de la gente empresarial que tiene esa visión más pragmática, no ha permeado a los que toman decisiones a nivel de políticas educativas en estados conservadores como Georgia. Pero ahí va, es algo que va a ocurrir. Pero mira, déjame, me regreso a México. Yo pienso que el muchacho que va a estudiar debe de entender que el inglés no solamente es para Estados Unidos. Si tú te vas a estudiar a Europa, hay programas en Europa, en Alemania, en Holanda, donde no te van a pedir que hables necesariamente alemán o inglés, o alemán o holandés. Si tú sabes inglés, ya lo hiciste. Incluso en lugares como Corea, Japón. En Corea yo sé, hay programas en algunas universidades donde la educación es en inglés. claro. Entonces, yo conozco gente que vivió en Corea, sacó su doctorado y lo sacó en inglés, Ok, no en coreano. ok, ok. Entonces, el inglés, nos guste o no, es la lengua franca, Claro. es la llave para comunicarnos a nivel mundial. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Obviamente, lo que yo digo no está en contra de las políticas que se están queriendo instrumentar en el país de promover la enseñanza de las lenguas indígenas, que también me parece formidable. Ese Sí, es claro, otro tema. Yo creo que claro. se pueden las dos, se pueden las dos, pero no hay que perder de vista que si queremos formar muchachos graduados competitivos a nivel internacional, tienen que saber inglés. Y lo digo porque yo he tenido contacto con muchachos de diferentes partes de Latinoamérica, Costa Rica, Argentina, etcétera. Y he visto que a veces los mexicanos estamos un poquito más abajo en el inglés. Entonces, eso nos descarta. Miren, les pongo un ejemplo. Uno como profesor, y esto es bueno que lo sepan los muchachos, ¿cómo venirse a estudiar si yo no tengo beca con ACIT? Esa es una pregunta, o una beca. Sí, Sí se puede. A lo mejor los muchachos allá en México no lo saben. Tú puedes venirte a estudiar a Estados Unidos sin una beca de México. Las universidades acá ofrecen becas o ofrecen otro tipo de apoyos, por ejemplo, lo que le llaman ayudantías, en donde tú con tu trabajo, ya sea ayudando a un maestro a dar clase o en tu proyecto de investigación, la universidad te da un pago con lo cual tú cubres tus costos de colegiatura y puedes vivir. Y no necesitas una beca de México. ok. Es una alternativa si no tienes una beca de CONACYT o algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Contactar al profesor con el que quieres trabajar y decirle que tú tienes interés. Ahora, ¿qué se ocupa para entrar a una universidad de Estados Unidos? Me voy a adelantar, Ricardo, pero A esto es ver, importante. sí, Hablaba yo del inglés. ¿Cómo sí, sabes qué tan buen inglés hablas? Bueno, hay un examen que se llama TOEFL. sí, Cada universidad puede variar en cuanto a qué nivel de TOEFL necesitas tener. Hay unas tienen un nivel de TOEFL más flexible que otras, depende de la universidad. Pero no es solo el TOEFL. Hay que presentar un examen que se llama GRE, o en inglés el GRE. ok, Este examen es un examen estandarizado. Lo puedes tomar también desde México
Y es un examen donde te evalúan en áreas como el área cuantitativa, el área lógica y tu nivel de manejo del idioma. Pero no te ven como un extranjero. El examen GRE es un examen que lo toman estadounidenses o cualquier otra persona que quiera entrar a una universidad. Lo que significa que si tu nivel de inglés no es bueno, obviamente no te va a ir bien en el examen GRE. Y si no te va bien en el GRE, probablemente no te vayan a aceptar en la universidad. Entonces, si tú contactas a un profesor o a una universidad manifestando interés de que quieres entrar, debes de haber tomado el TOEFL y el GRE. Ok, ¿Cómo se toma el? Ajá. exacto, eso te iba a preguntar. Creo que ya se pueden tomar en línea, algo así, pero cuando yo lo tomé el TOEFL, lo tomé en una academia de inglés, creo que el mexicano norteamericano, Sí, por ahí. ese no tengo duda y creo que se puede manejar, pero el GRE, ¿cómo lo puedes desarrollar, contactar o aprender o estudiar? Mira, okay. El GRE yo lo tomé en la Universidad Anáhuac. Ok, Ellos hablo ya de hace 30 años, Ricardo, yo me imagino que ya las cosas cambiaron. Ahora sí que ha de haber más opciones. En aquel entonces solamente en la Universidad de Anáhuac era el centro donde uno iba a presentar el examen. El examen es bien intenso. Yo creo que duramos como 5 horas. ok, Ajá. Para mí yo creo que fue el examen más difícil de todo que yo había tomado en toda mi vida. Bien intenso. Cuando yo lo tomé una sola vez. Ese es un aspecto importante que es bueno que lo sepan nuestros muchachos. Miren, son 3 o 4 áreas que te evalúan. Tú puedes tomar el GRE las veces que tú quieras. Y el GRE vamos a suponer que en esas 3 o 4 áreas que te evalúan, en 2 áreas saliste bien y en una saliste flojo. Entonces, lo que se hace es, tomas el examen, en 2 bien y en una flojo. Lo vuelves a tomar después de prepararte y te enfocas en estudiar más el área en la que te fue mal. Y lo que hace la gente del GRE es que te mantienen la calificación que hayas tenido en todos los exámenes que has tomado en cada una de las áreas. ok, Puede ser que en un examen te vaya mejor que en otro, entonces te conservan la calificación más alta. Entonces lo que hace la gente es tomar el examen varias veces y se van enfocando en área específica a la vez. Ahora, hay un costo en hacer eso. El costo es económico, porque el examen es caro, pero no sé en cuánto ande, no te voy a mentir. Posiblemente unos 100, $150, no lo sé, pero que es algo, ¿verdad? De dinero. Pero esa es la estrategia. Hay gente que lo pueda tomar 6, 8 veces para tener un nivel alto, ok. porque las universidades consideran al examen GRE como uno de los elementos o de los factores decisivos para ver a quién le dan admisión y a quién no. Perfecto, perfecto. Pues yo creo que todo esto que nos acaba de dar, doctor, digo, el compartirlo significa que muchos de los que actualmente nos van a escuchar, los alumnos o los candidatos que en algún momento hayan pensado o estén pensando en realizar algún estudio de posgrado en Estados Unidos, pues aquí está la opción, o sea, ese es un tip para aquellos que no sabemos o no habíamos tenido contacto con una actividad como esta. Doctor, pues mire, la verdad es que me quedo con muchas cosas pendientes de preguntarle. Sé que usted está ocupado y le agradezco mucho el tiempo que se está tomando con nosotros y sobre todo compartir sus experiencias, sobre todo esa que ya por poco y se nos convertía en un tovarish, en un camarada, la Unión Soviética en ese tiempo. La verdad le agradezco mucho más allá de la broma, su participación. Quisiera darnos algún comentario final, doctor Juan Carlos Díaz Pérez. Pues mire, yo les diría a los muchachos que le echen ganas a la escuela. Su promedio es importante para que les abra puertas a opciones a futuro. Y si tienen intención de estudiar en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos,
que averigüen bien los requisitos de las universidades y tomen en cuenta lo que les estoy comentando. El inglés es importantísimo. Si ustedes no lo saben, no los van a tomar en cuenta. Tienen que traer ese nivel de inglés que la universidad requiere. Investiguen eso, lo pueden averiguar y enfóquense a estudiarlo aquí en México. Porque eso de que me voy a ir allá para estudiar el idioma está complicado. Difícilmente los van a admitir. Por lo menos en una buena universidad no les auguro futuro. Entonces les estoy dando esos tips, esas claves para que ya sepan dónde tienen que trabajar para que puedan competir con una comunidad internacional cada vez más competitiva. Estamos hablando que, pero podemos, ¿eh? Ese es el otro mensaje a los muchachos. Sí podemos, muchachos, sí se puede. Échenle ganas. Doctor Juan Carlos, pues ha sido un placer. Le agradezco El de placer es nueva, mío, Ricky. no, muy amable, le agradezco mucho su participación y pues a ustedes, querido público de Entrevista Académica, les agradecemos acompañarnos en esta entrevista y los esperamos aquí en la próxima Entrevista Académica. Muchas gracias y buenas noches.